A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. A continuación, ¿Escucha? Berea, cultura bíblica general. Sí, Si oiga, está en la Biblia, pero después me llama es por verdad. el teléfono. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. Está ahí, mire, háblele. A continuación, Señor, enséñanos a esperar. Berea, Pero venite, cultura venite. bíblica general. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con este su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, para servir a Dios y a ustedes. Sean bienvenidos a la entrega del día de hoy. Mi Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, gracias una vez más por permitirme servirte. Es un honor, Señor, es un honor, es un privilegio y es un compromiso también servirte, mi Dios. Gracias por todas las oportunidades que día a día nos das y que nos brindas, mi Dios, para servirte. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, por esta nueva oportunidad. Amén y amén. Bien, todavía estamos en la clase del día de ayer, ya que no nos ajustó el tiempo o por razones obvias, porque hay que atender también llamadas. Y lo mismo, la misma dinámica hacemos el día de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud que usted tenga, llama a los teléfonos en pantalla y pues ahí le estaremos contestando lo que diga la palabra. Y ese es el compromiso que tiene Berea, Cultura Bíblica General, es que no va a decir cosas que no están en la Biblia, o que no va a predicar cosas como ocurrencias o opiniones personales. No. Berea siempre, en los últimos 12 años de existencia, siempre ha predicado lo que dice la palabra. Así que ayer estábamos en el tema de la demoniología. Antes de continuar con ese tema, pues los invito a que nos acompañen hoy a las 11 de la mañana vía Facebook Live para en el culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, hoy a las 11 de la mañana, pues estaremos llevando la palabra de aliento, la palabra de enseñanza, la palabra, básicamente la palabra escrita, tal y como está escrita. Y pues el Señor nos va a hablar a muchos de nosotros en el culto general del día de hoy a las 11 de la mañana. Está invitado a que nos acompañen. También agradecerles a todas aquellas personas que los sábados se conectan para recibir clases de Biblia, porque los sábados a las 3 de la tarde, vía Facebook Live, tenemos un pequeño seminario, un pequeño taller de estudio bíblico, donde todo el mundo puede participar. Así que está invitado también. Ministerio Berea Medios, esa es la manera de acceder a nuestra presencia. Ministerio Berea Medios. Eso, clique en su Facebook Live, Ministerio Berea Medios, y ahí puede acompañarnos hoy a las 11 de la mañana, el sábado a las 3 de la tarde y el jueves también, culto general a las 3 de la tarde. Bien, hablábamos ayer acerca de los diferentes nombres que se le han dado a Satanás, al enemigo, el enemigo número uno de todos. De Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la iglesia, de los ángeles, de nosotros a nivel individual. Es el enemigo número uno. Y entonces ese tipo de enemigos, ayer estaba diciendo que no era necesario que, le ponemos eso, que no era necesario, o la iglesia no está autorizada para salir a pelear con el diablo. Eso estábamos hablando ayer. Porque hay personas que dicen que salen a pelear con Satanás. Salen a pelear con Satanás
y que ellos tienen el poder, y que ayer incluso me decía una persona que en un lado de la iglesia están machucando al diablo y en el otro lado están cubriéndose con la sangre de Cristo. Eso no está en la Biblia. Satanás es el enemigo por excelencia de la iglesia, de todos nosotros. La Biblia dice que Dios se va a encargar de él, no la iglesia. Se le puso una marca desde los tiempos de los albores de la humanidad, y esa marca es una marca teológica que solo Dios, solo Jesús, con el poder de su palabra, va a destruir. Por lo tanto, la iglesia no debe salir a buscar al diablo para andar peleando con él. Y eso de machacar la cabeza al diablo, eso es una ocurrencia salida de personas que tal vez tienen un buen corazón, pero no tienen en lo absoluto, no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que están hablando. Por lo tanto, de hecho, yo le he recomendado a muchas personas de que traten de comprender la Biblia de una manera más académica y menos emocional, porque hay personas que son tan emocionales que creen que hablan con Dios, que creen que hablan con el diablo, creen de que ellos reprenden al diablo, el diablo está huyendo. El día de hoy quiero aclarar muchos aspectos. Ayer inicié la lección, hoy quiero terminarla, de los diferentes nombres de Satanás y cómo se le ha dado esos nombres y cómo ha venido. Por ejemplo, en un repaso rápido, Baal-Zebú es el dios de las moscas y el dios de los cementerios y los basureros, a la luz de la mitología de Babilonia. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Más los fariseos, atención, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí aparece la palabra Belcebú. En la segunda epístola a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahí aparece otro nombre de este personaje que es un personaje poderoso, no todopoderoso, pero sí es poderoso, y no podemos obviar ni podemos como ignorar de una manera muy así, entre indiscreta y deliberada. Hay personas que en su manera de pensar creen de que ellos pueden conocer las profundidades de Satanás. Y Jesús le dijo incluso a algún tipo de gente: no, ustedes ni siquiera conocen los bordes de lo que significa el poder de Dios y el poder de su creación. Ahora, en Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es otro de los nombres que se le da. Quiero que usted me entienda, hermano y hermana, que la palabra diablo o diabolos significa enemigo, significa oponente o adversario. Diablo no significa individuo con cachos y con cola. No, diablo significa enemigo, oponente o adversario. Perdón. En Apocalipsis hay algo que pasa, hay algo muy interesante acerca de este personaje. Y es que el Apocalipsis 12:3 lo llama el dragón rojo. Apocalipsis 12:3 dice: apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis, Juan lo menciona en el capítulo 12, versículo 3, como el gran dragón rojo. Pero el mismo Juan, y en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ya en este caso le habla de 4 nombres diferentes al demonio o al enemigo de Dios. Dice Apocalipsis 20:2: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Vea, 4 nombres le da un solo versículo. Le da el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás.
Entonces la Biblia da mucha, mucha información. Job incluso lo llama Leviatán en el capítulo 3, versículo 8. También Job le llama Leviatán. Ahora, es necesario, muy necesario para el estudioso bíblico, que sepa de qué está hablando y en qué contexto está hablando. Porque siempre sucede de que se confunden los textos y se confunde el momento en que fue escrito un texto. Es necesario conocer el estilo de escritura del escritor, porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan escriben diferente acerca del mismo tema. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, aunque es el mismo tema apocalíptico, pero escriben diferente. Cuando usted confunde un texto con otro texto que hablan de lo mismo, hay un problema que se le crea un problema de hermenéutica porque no sabe exactamente de qué está hablando. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pone los ojos en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Perdón, ahí estamos viendo un contexto diferente cuando Jesús está hablando con Pedro y habla con Satanás al mismo tiempo. Cuando habla con Satanás en el desierto de Judea, ahí le dice, apártate de mí, Satanás. Ya, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivir el hombre. Hay una discusión directa con Satanás. Y en ese contexto es que están probando realmente, el Espíritu Santo está comprobando que el recién bautizo de Juan el Bautista para Jesús y la voz del cielo y el Espíritu Santo que baja en forma de paloma o como paloma, todo esto hay que ponerlo a prueba. Es como tener ya una joya y darle un último baño de fuego para purificarlo. Entonces llevan a Jesús al desierto para ser tentado específicamente para eso. Y Satanás empieza a tentarlo y a rodearlo durante 40 días y 40 noches. Ese contexto termina platicando Jesús con Satanás. Pero cuando está hablando con Pedro, está hablando con Satanás, no está hablando con Pedro. Por eso les digo que se crea un problema hermenéutico cuando se confunden los textos. Por ejemplo, hay un contexto en el cual Pablo está hablando y dice que no por obras seremos salvos para que nadie se gloríe. Pero adelante Santiago dice que ¿dónde están tus obras? Y yo te enseño qué tipo de fe tenés. Entonces, depende de la fe que tengas, enséñame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Aparentemente los dos textos están discutiendo. Un texto dice en el Antiguo Testamento que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero hay textos que dicen que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl, de estar destruyendo Jerusalén, de haber puesto al hombre en la tierra. Entonces, cuando no se toma el texto dentro de su contexto y se le saca y se le enfrenta con otros textos, siempre lo que va a suceder es un problema teológico que derive en un problema doctrinal. Y entonces, si no se sabe manejar ese tipo de cosas en la Biblia, lo que va a suceder es una confusión segura. Ingeniero, tenemos en pantalla los números de teléfono para que la gente nos pueda llamar si quieren ya. Ingeniero. Bien. Ok, perfecto. Están invitados a participar y sin importar por dónde vaya la clase el día de hoy, pues puede participar con cualquier pregunta. Ya quedan autorizados. Ahora, un delito, así le voy a poner yo, voy a usar la palabra delito teológico, es crear culturas doctrinales sacadas de un solo versículo o de un evento. Hay eventos que suceden en la Biblia que están registrados como eventos, pero no podemos tomarlos como puntos doctrinales. Y cuando se toman como puntos doctrinales, pasa lo mismo. Hay confusión en el pueblo que recibe esa enseñanza y después de la confusión de 10 casos de personas confundidas, 8 deciden mejor ya no ir a la iglesia. Y cuando uno les entrevista, ¿qué pasó, hermano? No, es que una iglesia dice una cosa, otra iglesia dice otra.
Y entonces lo que va sucediendo es que la persona termina confundida y prefiere mejor leer la Biblia en su casa. Y ese problema se da cuando se estudia todos los nombres de Dios, los nombres de Jesús y los nombres de Satanás. El día de hoy, por ejemplo, si estamos mencionando los nombres de Satanás, por ejemplo, Jesús le llama el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Ahí entonces estamos viendo otro de los nombres que la Biblia usa para Satanás, para el enemigo, es el príncipe de este mundo. Se le entregó cuando la serpiente ya empezó a actuar y Dios le dijo, te arrastrarás y polvo comerás. Pero le acaba de decir al hombre, al polvo eres y al polvo volverás. Entonces, teológicamente le entrega la humanidad, se le entrega a Satanás ese día. Al hombre le dijo que es polvo y a la culebra le dijo que va a comer polvo. Ahí se lo entregó. Y entonces, en la tentación de Jesús, en Mateo 4, ahí también aparece un texto que dice, Satanás se enfrenta al Señor Jesús y le dice, todos los reinos de la tierra y su gloria a mí han sido dados. Y aquí yo quiero los doy. Y a ti te los ofrezco si postrado me adoras. Él ya reconoce todos los reinos de la tierra y su gloria a mí han sido dados. Y también Jesús en el capítulo 14 de Juan dice, viene el príncipe de este mundo que no tengo nada que ver yo con él. Entonces ahí vemos cómo la hermenéutica va resolviendo el problema y ya no podrían haber confusiones. Pero cuando se saca un texto de su contexto y se mete en otro contexto, no solo le va a crear una confusión. El problema que puede tener más grave es crear una doctrina. Y hay doctrinas, por ejemplo, de personas que dicen que Satanás ya no existe porque Dios lo mató en la cruz. Esa es una manera bárbara de leer el texto e interpretarlo. Cuando se dice que Dios venció a Satanás en la cruz, estamos hablando de que toda la enseñanza y la doctrina de Satanás quedó totalmente exhibida, de que no es nada bueno para nadie. Pero la mala hermenéutica de algunas personas, algunas iglesias, algunas asociaciones, algunos grupos de estudio, generan la idea que Satanás ya no existe porque ya Dios lo mató en la cruz. Y al decir eso, ¿qué va a suceder? Que ya la gente cree que no hay diablo. Tengo una llamada, buenos días, dígame. Perdón, buenos días, dígame. Buenos días, Pastor Manuel López. Buenos días, y dígame. desde que ahorita usted explicó una palabra que me interesa a mí, porque usted sabe que nosotros, pues, de muchas cosas que nosotros vemos hoy en las redes sociales, en la televisión, eso sí nos confunde. ¿Cuál es la pregunta? Mire, he estado viendo así los mesiánicos, y usted sabe, bueno, se lo voy a poner puntual, que ellos dicen que si nosotros hablamos que Dios, Jesús, estamos perdidos. O sea, yo lo que quiero es que usted me saque de esa duda, que estamos perdidos, que Dios no nos escucha, Dios no nos oye, porque solamente tenemos que decir Yahshua, Yahweh, o sea, la Torah. O sea, nosotros no tenemos que decir absolutamente nada de lo que nosotros hablamos. Quiero que me dé, solamente, yo voy a dejarlo a usted que me explique ya después, ¿va? Porque no tengo mucho saldo. Pero lo que sí yo quisiera saber es eso, del aseveramiento, de la seguridad que ellos tienen de que nosotros estamos en el error. Y eso quisiera que me sacara un poquito, por favor, bueno, vamos a ponerle de orden esa a esta duda. pregunta. Gracias, Pastor. Usted me está contando algunas historias. Voy a ponerle orden a esto. Lo que usted está preguntando, número uno, es si Dios nos escucha. Número uno. Y la siguiente pregunta es si este grupo de personas dice que estamos perdidos, si es cierto si estamos perdidos o no. Yo creo que la pregunta puntual es si estamos perdidos o no, según este grupo religioso, y si Dios nos escucha. Ya, ahí esas son las preguntas puntuales. Número uno, cualquier persona que ha entregado su vida al Señor forma parte de la Iglesia de Cristo y además está inscrito en el libro de la Biblia y está sellado con el Espíritu Santo, Dios lo va a escuchar. Sin importar en qué idioma hable, sin importar incluso si es mudo, si es tartamudo, si es tardo para hablar,
si tiene problemas en cualquier parte del sonido, Dios lo va a escuchar, porque Dios no escucha la boca de la persona, Dios escucha el corazón. Y además, si Dios dio los lenguajes, en cualquier idioma que lo llamemos nos va a entender. Número uno. Número dos, si un grupo religioso dice que nosotros estamos perdidos, pues yo lo primero que le digo a usted y a cualquier persona que tenga la misma impresión es que en lo personal, a mí lo que me interesa es la opinión de Cristo sobre mí. La opinión de los demás sale sobrando, porque al final del día la opinión es como la nariz. Todo el mundo tiene una nariz, todo el mundo tiene una opinión. Y desde que se fundó la Tierra hasta el día de hoy han habido millones y millones y millones de opiniones acerca de millones. Y al final del día, pues el mundo pasa y habla y habla y opina, se va muriendo, nace otra, tiene el mismo ciclo y entonces al final lo que entendemos, lo que vemos es personas hablando y hablando y hablando y hablando, pero al final quien tiene la razón es Dios, es Jesús, Él es mi jefe. Por lo tanto, yo no me preocuparía en lo absoluto lo que digan de mí, porque aquí solo hay dos opiniones: el que está a favor mío porque es mi hermano en Cristo, y la opinión que él dé de mí, esa me va a importar. El otro es el que no está con Cristo o el que tiene una idea diferente, no importa. Al final del tiempo, Jesús me dice a mí: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no puedo ir al Padre si no es a través de mí. Entonces yo no me voy a entretener ni me voy a enredar en estar discutiendo si soy o no soy verdadero, si estoy o no estoy equivocado. Yo mis respuestas las obtengo directamente de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la iglesia. Entonces lo demás, pues, al final del que son pláticas de hombres, opiniones de hombres que al final del día son una opinión más, que si yo me pongo a darle importancia a cada opinión que tengan de mí, me voy a terminar enfrascando en estar peleando con 100, 15,000, 30,000, 50,000 personas, y me aparto de mi trabajo que me encomendó el Señor, cual es predicar la palabra. Yo no le daría mucha importancia al que hable mal de mí, ni siquiera le doy importancia al que habla bien. Esto no es un trabajo para hombres, esto es un trabajo para Dios. Y en cuanto al tema de que si es la Torá o es la Biblia, pues la Torá es la ley de Moisés, es el Antiguo Testamento, el Tanaj. La Biblia que nosotros manejamos está completa, tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Yo recomiendo muchas veces es no discutir, que cada quien se dedique a hacer lo que Dios le mandó y sin estar metiendo la nariz en el trabajo de otros. Por eso yo recomiendo de que nadie tiene que estar hablando de otras iglesias, de otras congregaciones. Cuando alguien llama y dice: bien, pastor, de que queda una congregación que ¿usted está congregado? Sí. ¿En qué iglesia? En tal iglesia. Entonces dedíquese a trabajar en su iglesia y ya deje de estar sudando calentura ajena, deje de estar preocupándose por lo que dicen los demás. Usted haga lo que le toca hacer, porque al final cuando lo califiquen, lo evalúen, no van a evaluar el trabajo de otras personas a través suyo, van a evaluar su trabajo. A mí cuando Dios me evalúa lo que hago con Berea, un programa de televisión, un canal de YouTube, un canal de Facebook Live, más clases, más talleres de estudio. Eso es lo que me van a evaluar. Y a Dios no le importa lo que yo piense de otras iglesias. Entonces, creo que esto sería al final del día, es como estarse ahogando en un vaso de agua. Cada quien tendrá una opinión, buena o mala, no me importa. Lo que piense Jesús de mí, eso sí es lo que me importa. Y si Dios me ha dicho hasta este momento y me ha certificado y me ha enviado a trabajar y Él me dice que estoy actuando bien, ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo demás? Así que, hermano, la respuesta es que no se agite y no se angustie por lo que digan los demás. Usted estudie su palabra, vaya a la iglesia donde se congrega y sirva a su iglesia. Y ahí, eso es lo que le puedo decir. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es otro nombre que se le da, príncipe de potestad del aire, o sea, cosmocratos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entonces, los hijos de desobediencia, vea que no dice hombres de desobediencia, dice hijos de desobediencia. Entonces, no se está refiriendo a los hijos del diablo, se está refiriendo a los hijos de Dios que están en desobediencia. ¿Y por qué los hijos de Dios desobedecen? Porque le ponen atención al príncipe de la potestad del aire. Ese es otro nombre que se le da al enemigo. Pero cada enseñanza o cada texto va a llevar una enseñanza que hay que ponerle atención, porque aparentemente la escritura es simple, pero lleva mucha enseñanza. Aquí nos está enseñando, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Sí, le está hablando a los de Éfeso. Vosotros anduviste en otro tiempo en esa corriente del mundo, conforme a lo que el príncipe de la potestad del aire quería, y eso es lo que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y eso lo dice Pablo de aquel momento y se refiere todavía a hoy. Hoy encontramos hijos de Dios, creyentes de Dios, que el problema es que son desobedientes. No son hijos del diablo, son desobedientes. ¿Qué sería una desobediencia? Por ejemplo, se le ordena que se congregue regularmente y no lo hace. Y hace un altar familiar en su casa y con eso va manejando la fe y va manejando la salvación a la luz de lo que le da la mollera. Un hijo en rebeldía o un hijo en desobediencia es, por ejemplo, que se le dicen las cosas desde la Biblia como debe hacerlas y él las hace según sus revelaciones. Entonces vemos de que hay un espíritu que maneja o que, bueno, Dios a veces permite muchas cosas de este tipo para que el individuo pueda comparar qué significa estar metido con Dios y qué significa estar metido con el diablo. Aunque no se lo entrega totalmente al diablo, por ejemplo, Dios no le entregó totalmente a Job, no se le entregó al diablo. No le permitió que el diablo lo metiera a unas grandes necesidades y problemas y enfermedades. Pero no es que se lo entregó. Entonces Dios puede permitir muchas veces. Habacuc le reclamaba a Dios que por qué metía al pueblo de Dios en grandes problemas usando impíos. Porque ustedes no hacen caso, entonces no quieren por las buenas, quedan por las malas. Entonces, cuando hay hijos de desobediencia, se le dice a un muchacho, esa muchacha no es de la iglesia, no es creyente, no le conviene. No, yo voy a orar para que Dios la haga cristiana. No, al rato aparece ahí loqueando en discotecas y fumando y bebiendo. ¿Y qué pasó? No, que ella lo convirtió a él más bien al mundo. Lo mismo una muchacha cuando se mete con un muchacho que no es creyente. Y eso pasa, por ejemplo, cuando un empresario hace negocios que no están supervisados por la palabra del Señor. Tengo otra llamada. Buenos días, dígame. Buenos días, dígame. Dios le bendiga. Lo felicito por el programa, porque cada la llamada aquí al audífono, ingeniero, por favor. A ver, acérquese más al teléfono, hermano, por favor. Una pregunta puntual, pastor. Dígame. Ayer no lo pude escuchar por motivos de trabajo. Satanás, ¿de dónde o cuándo se origina? ¿Cómo es que surge Satanás? Esa es mi pregunta. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted. Sí. ¿Usted me hizo esta pregunta hace 2 semanas? No. Sí, hay otra persona que hizo la misma pregunta hace 2 semanas. Bien, No, pero yo no. Yo le contesto, miren, Okay. En el 28... Voy a colgar, pastor. Dígame. Voy a colgar. Ok, sí, está bien, está bien. Muchas gracias por su llamada. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, ahí está una disertación completa de quién era y quién es Satanás. Se origina en el capítulo 28, ahí puntualmente se dice que él era un querubín grande, protector, lleno de sabiduría, dechado de hermosura. Fue creado especialmente para ser el gerente general de todas las tropas en el cielo. Un sacerdote porque de toda piedra preciosa era su vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, oro, esmeralda. Y entonces fue creado con tamboriles y flautas y se hizo una gran recepción cuando fue creado. Y él fue creado para regir todas las huestes celestiales, no encima de Dios, ni de los querubines, ni de los serafines, sino de querubín para abajo. Entonces dice que eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad y pecaste. A causa de la multitud de tus contrataciones, llenaste de pecado y de iniquidad tu morada.
Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. En palabras más, digamos en un lenguaje más claro, este individuo llamado Luz Ferros, portador de la antorcha de luz, o Luz B, Luz Bella, o Lucero de la Mañana, era el encargado como el jefe del ejército en el cielo. Era el cuarto al poder, Padre, Hijo, Espíritu Santo y él. Pero dice que empezó él como a querer participar en cosas que no se le podía permitir. Quiso participar en la creación del hombre, por ejemplo. Quiso generar algún tipo de poder más allá del que tenía. Entonces, tú que decías en tu corazón, volvería al cielo y entre las estrellas de Dios pondré mi nido. Entonces él llegó a un momento en el cual se encontró en él el pecado, tanto de la soberbia como el deseo de mandar en puestos donde ya no tenía ningún acceso. Y contagió o contaminó a un promedio del 30% del resto de ángeles poderosos, y se generó una guerra y lo capturaron. Y en la Biblia aparece el juicio de cómo, por qué lo capturan y cuáles son las acusaciones, y el castigo. Castigaron a muchos ángeles que participaron en el intento de golpe de Estado. Judas habla de que están en prisiones eternas, pero a él lo soltaron en una guerra donde Miguel y sus ángeles, ahí en capítulos, creo que es en el 10 en adelante de Apocalipsis, 10, 11, 12, por ahí está toda la lucha que se armó después de esto. Lo capturan, lo expulsan, viene a la tierra y en la tierra empieza a generar toda una estrategia para regresar al cielo. Pero el tema es de que al ser botado del cielo ya no tiene el acceso al cielo. Y entonces se ha dedicado los últimos millones de años a crearle problemas a Dios para ir debilitando a Dios. Entonces, mediante ciertas estrategias ha venido luchando contra Dios. En Isaías, por ejemplo, Dios le dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, portado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a ambos lados del monte de Dios y del trono de Dios, y alrededor de él, entre las estrellas, montaré mi nido. Mas tú eres derribado hasta el infierno. Así de simple. Entonces, se fue convirtiendo en un enemigo que al sacársele el Espíritu Santo, terminó siendo un individuo con un solo perfil, solo maldad hay en él. Entonces ha venido haciendo un montón de cosas en contra de Dios y contra del hombre que lo han dejado, porque a Dios le conviene que el resto de los ángeles poderosos en el cielo se den cuenta que Dios les da libertad. Hay una libertad de opinión, hay una libertad incluso de hacerle guerra a Dios. Vaya, le dice a los ángeles, ustedes tienen libertad hasta hacerme una guerra a mí. A ver cómo les va. Pero Dios no es un Dios timorato que en cuanto alguien presente un proyecto nuevo, mejor lo mata. No, simplemente, bueno, ¿qué proyecto tenés, Satanás? No, pues yo quiero que hagamos esto y esto y esto. No llega hasta ahí tu poder. Entonces, cuando genera una guerra, una revuelta, una revolución, un golpe de Estado, al votarlo, le quitan, yo pues saqué fuego de en medio de ti, dice Ezequiel 28, ya del capítulo 9, 11, 12, del versículo 11, 12 en adelante. Lo convierte en un personaje oscuro y solo con deseos del mal, porque ya no tiene el Espíritu Santo que tenía. Y eso ha venido generando pleito constante contra Dios, contra la humanidad, contra la iglesia, y todavía tiene preparado 2 o 3 cartas a jugar todavía ahí. En su baraja todavía tiene el anticristo, la bestia, también tiene ahí a varias plagas, muchas cosas tiene preparadas ahí. Tiene un microchip, tiene una persecución contra la iglesia después del rapto. Pero al final, cuando ya viene la guerra total de Armagedón, ahí lo capturan y lo encierran para siempre. Entonces, Satanás, Dios no hizo al diablo, Dios no hizo al enemigo, él en su propio concepto. Ahora, ¿por qué lo dejó ir? Porque Dios no quería que los ángeles, el resto de los millones de ángeles poderosos que tiene Dios, fueran a pensar de que es que Dios le tuvo miedo y que mejor lo mató antes de que hablara. Dios le da permiso a hablar a cualquier persona, incluso en contra de él. Jesús le dijo a los discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pues así fue. Dios le dijo, bueno, ¿quién más quiere irse con el diablo? Y pues bueno, agarran su camino y se van.
Y han venido habiendo guerras. Durante guerras Jesús menciona una de ellas cuando dice que desde los días de Juan el Bautista el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se está refiriendo a muchas guerras en el espacio entre ángeles buenos y malos. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta, por estar entretenidos aquí entre la comida, el trabajo, la predicación, la vida diaria, ni siquiera nos damos cuenta de las grandes batallas que hay en el espacio todavía. Satanás y sus huestes no están con los brazos cruzados. Hay un pleito constante en el segundo cielo. En el tercer cielo nadie llega porque está totalmente sellado, ni siquiera saben dónde está la entrada. Solo Dios, el Espíritu Santo y Jesús saben. Lo que significa de que hay una guerra constante en el segundo cielo. Guerra constante, ahorita puede estar una guerra. En algún rincón del universo siguen esas guerras. Hasta que la guerra venga a terminar aquí a la Tierra, donde en un pleito en Armagedón, en Armagedón, ahí se va a definir todo. Y ahí desaparece todo, no queda nadie vivo y venimos al juicio del trono blanco, unos al juicio del tribunal de Cristo, donde se va a recibir todos los premios, los otros van en dudosa posición en el juicio del trono blanco. Y de ahí pues tierra nueva, cielo nuevo, incluso hay textos que dicen que le va a meter fuego a todo el espacio. Dios le va a meter fuego a todo el universo para quemar al último diablo que está escondido en la estrella más lejana del universo. Y ahí vendrá tierra nueva y cielo nuevo. Así que Satanás, Dios no hizo Satanás, Satanás se hizo solo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, hay un texto que dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Ahí vemos entonces que se le usa otro nombre. ¿Qué nombre se le da? Satanás. Génesis 3:4 lo llama la serpiente. Vemos de que hay muchas maneras de conocer las capacidades del enemigo para que así la iglesia no esté en una ignorancia descarada, pues porque hay un tipo de ignorancia que es normal en lo que no sabemos, y el que no sabe es como el que no ve. Por eso es necesario matar la ignorancia con la lectura bíblica. Ahora, hay personas que descaradamente quieren ser ignorantes porque son perezosos para leer, o porque a mí me dicen muchas personas: hermano, ¿y para qué leer tanto si el evangelio es simple? Ama a Dios, a ti mismo y al prójimo. ¿Y ahí para qué se va a enredar? Bueno, yo le digo: entonces, ¿para qué el Espíritu Santo dejó escrita la Biblia? Sí, hermano, pero usted debe entender que para qué darle tantas vueltas. Usted pórtese bien, hágale favores a la gente, vaya a la iglesia, báñese todos los días. Así es tan simple. Es doloroso decirlo, a veces hasta vergüenza me da hablar de mi propia congregación. Y no me refiero a la iglesia que yo manejo para Dios. Me refiero a la congregación cristiana evangélica a nivel mundial. Tenemos mucha ignorancia en muchas cosas. Yo he estado con hermanos que incluso me dicen: mire, pastor, yo quisiera que el diablo me saliera para demostrarle quién soy yo. Un individuo que levantaba pesas y creía de que él era pues el descendiente de Popeye, pues yo lo voy a matar, mire. No sabe el diablo con quién se va a meter. Yo lo quedaba viendo ahí en mi mente, decía: no sabe con quién se está metiendo este individuo. Pero hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia descarada, deliberada, cuando un individuo, hombre o mujer, son perezosos para estudiar, perezosos para leer, no les interesa capacitarse, no les interesa pasar de lo mismo, quieren estar cantando los mismos coritos, estar danzando las mismas danzas como David danzaba, o quieren estar seccionando la Biblia en un gran pedacero, marcarla con un marcador amarillo y andar arrojando pedacitos de Biblia por todos lados y creer de que ellos son doctos en la palabra porque se conocen 20 versículos y los marcan en amarillo para andar peleando. Los marcan en amarillo para predicar el amor, pero lo marcan a veces con marcador anaranjado o rojo, y es para pelear. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, clámame y te responderé, esfuérzate valiente. Entonces, se ha tomado una cultura de un gran pedacero de textos bíblicos, y aunque usted no me lo cree, hermano y hermana que me está viendo, pero hay congregaciones completas en todo el mundo que funcionan con ese pedacero de Biblia.
no funcionan con la Biblia completa. Hay iglesias de que una hora están cantando y saltando y gritando y atando y desatando, y a la hora del mensaje solo es media hora y es repetitivo, más de lo mismo. Ahora, ¿cuál es mi dolor? Es que 2000 años después deberíamos interpretar muy bien la palabra del Señor. 2000 años después somos la generación que más posibilidades tiene. Hay libertad de leer la Biblia. La Biblia está en televisión, en radio, en internet, en disco compacto, en cassette o en papel o en iPod. O sea, usted puede, en su teléfono puede andar la Biblia. Pero hay hermanitos que prefieren mejor andar el Salmo 91 alrededor de la muñeca en una pequeña pulsera bien bonita, y con eso ya se salvaron, dicen ellos. Y otros, con creer de que van a la iglesia todos los domingos a hacer lo mismo, creen que están salvos. Yo creo que la salvación procede de Dios y ninguno de nosotros puede decir sí o no. Pero piense usted, hermano y hermana que me está viendo y escuchando, aquí en la iglesia local y en cualquier parte del mundo, ¿cuál es la mejor herramienta de Satanás para estarse llevando tanta gente? La ignorancia. La ignorancia es la mejor herramienta de Satanás, es la ignorancia del individuo, del creyente. No hablo de la ignorancia del impío, la ignorancia del no converso. La ignorancia del mundano pues ni siquiera importa, porque ni siquiera cree en Dios. Pero la ignorancia del cristiano, de que después de 20 años en la iglesia sigue pensando de que, bueno, se han hecho evaluaciones, se le han hecho pequeños cuestionarios a cristianos, aún pastores con 30 años en el evangelio, y muchos de ellos ni siquiera saben los libros de la Biblia en línea. Muchos de ellos no conocen ni siquiera lo que es los nombres de los discípulos de Jesús. De hecho, yo he participado en pequeñas encuestas así que se agarran a bote pronto a los hermanos. Hermanos, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Caín era soberbio. Caín siempre andaba en modo penco. Y Caín no trajo lo que Dios le pidió, trajo lo que le sobró y lo trajo de mala gana. Hermano, venga, leamos aquí, capítulo 4, versículo 3 al 7. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo fruto de la tierra en ofrenda a Jehová. Ya. ¿Dónde dice ahí que era penco? Y quedan viendo ahí, ya ponen unos se han puesto rojitos. Otros las orejas se les van poniendo calientes. Hermano, ¿de dónde sacó eso que Caín era penco? Y que Caín trajo lo que le sobró y unos pipianes todos podridos. ¿De dónde lo sacó? Hermano, es que a mí así me enseñó el pastor. Bueno, vaya, llévele esto al pastor y que le explique por qué Caín siempre anda de modo penco, les digo. Entonces, da cierto deseo de reírse, cierto humor. Pero en el fondo, no crea que a mí se me arruga el corazón que en cualquier iglesia del local va a encontrar gente ignorante que le dicen orgullosamente: yo tengo 30 años en el evangelio y he fundado 40 iglesias, pero no saben Biblia. Entonces, que han sido útiles a la obra, Dios los va a premiar. Pero el texto dice escudriñar las escrituras. Y ese tema de Satanás, por ejemplo, fíjense, conocían este nombre del Satanás. Vaya, yo les voy a contar algunas cosas que tal vez no sabían. En el libro de Hechos, capítulo 7, 43, falso Dios cuyo emblema era una estrella en el desierto. Y los israelitas adoraban a este Dios. ¿Cómo se llamaba? Renfán. Y también en Amós, en el 5:27, en el 5:25 al 27 de Amós dice: me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años. Oh casa de Israel, antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Dios Moloc y Kiyum. ¿Qué le parece? Moloc y Kiyum era una especie como de un dios como Saturno. Esos son a veces nombres que Satanás tiene y que muchas personas, al ignorarlo, es capaz de que le ponen ese nombre a un niño. Y le pueden poner a un niño Kiyum, Moloc, le pueden poner el nombre de Renfán. Entonces, bueno, yo he conocido gente de que en su ignorancia le han puesto a una niña Jezabel. Y no digo que un nombre le va a cambiar la vida a una persona. Lo que yo digo es que a veces la ignorancia de nosotros en el conocimiento de la Biblia nos lleva a hacer y decir cosas que ni siquiera están en la palabra del Señor, y si están, las exponen mal. Gente que me dice a mí: no, mire, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré.
Yo estuve presente en una entrevista con un expresidente, en aquel momento presidente de esta nación. Y él dijo ahí, yo estaba enfrente cuando dijo, como dice la Biblia, la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo me animé, señor presidente, ¿y en qué parte está eso? Yo sé que no me lo hubiera dicho porque no lee la palabra y eso a alguien se lo escuchó alguna vez y lo anda repitiendo. Hay personas que me repiten a mí todos los días, mire hermano, como todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. No somos hijos de Dios todos, no. Juan 1, 11, 12, 10, 11, 12 le está diciendo a usted, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el hijo de Dios no nace. Puede nacer cualquier individuo de los millones que han nacido en esta tierra, pero ahí no es voluntad humana. Nacieron millones de seres humanos como criaturas de Dios. Los hijos de Dios se les da un poder especial para ser hechos por Dios. Así que si usted es de los que piensan que todos somos hijos de Dios, pues recapacita. Si usted piensa que Satanás anda con cachos y con ojos rojos y con una cola y un tenedor grandísimo ahí, recapacita. Si usted cree que va a machucar la cabeza al diablo, recapacite porque esto es totalmente absurdo. Solo Dios va a poder vencer a Satanás. Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, Dios, claro que sí puede. La iglesia no puede, mucho menos un individuo o una persona buena gente creyendo de que está reprendiendo al diablo y que Satanás le tiembla cuando lo ve. No. Satanás, bueno, hay personas en su ignorancia ponen la Biblia en mitad de la sala para que espante al diablo. No, esos son talismanes, usar la Biblia de talismán en contra de Satanás, eso es la ignorancia descarada por no leer la Biblia o por no acercarse a una persona que es maestro en Biblia, acercarse a esa persona y decirle, hermano, enséñeme con todo gusto. Pero como hay personas que tienen un carácter así, muy autosuficiente, ellos no creen de que necesitan enseñanza bíblica, sino que simplemente creen lo que ellos quieren creer. Y la mayor parte de cosas que creen están salidas como el folclore. Eso de machucar la cabeza al diablo. Una canción hace unos 10 a 15 años que revolucionó el hit parade de la música cristiana, el chabadabadá. Y todo el mundo andaba bailando el chabadabadá y todo el mundo andaba cantando el chabadabadá. ¿Qué es eso? ¿Dónde está en la Biblia ese chabadabadá? ¿Dónde está en la Biblia que usted puede machucar la cabeza al diablo? ¿Dónde? ¿Dónde está en la Biblia que va a estar remolineando? ¿Puede imaginarse usted a Jesús remolineando? No sé de dónde, que a quién se le ocurre hacer santas ese tipo de cosas. Así que, hermanos, eso fue todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Los espero en televisión, aquí en CHTV, el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y hoy a las 11 de la mañana lo esperamos vía Facebook Live en el sitio Ministerio Berea Medios, en el culto general de hoy a las 11 de la mañana. Así que gracias por todo. Soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico, Alfredo López, de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, y nos vemos hoy a las 11 de la mañana, Ministerio Berea Medios, con el culto general. Con permiso, Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo sábado, y mientras llega ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras, sobre la familia y sobre la iglesia. Con permiso, buenos días. Esperaré pacientemente, aunque la duda me Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad. corazón y esperaré en la tormenta.